le he titulado de la siguiente manera: Dios tiene tu sí. A ver, creo que nadie me escuchó. Creo que la pregunta se lo hice a los ángeles. Déjame te lo vuelvo a decir. Dios tiene tu sí. Ahorita vamos a ver si realmente tiene tu sí. Es una pregunta interesante. Dile al que tienes al lado: Dios tiene tu sí. Ahora dile al del otro lado: ¿y tú estás seguro también? Cuando yo hago esta pregunta en una audiencia donde venimos a escuchar la palabra y creemos en Dios, la mayoría de la gente que responde: sí. Entonces yo les pregunto una vez más: ¿Dios tiene tu sí? Y todos en coro decimos: sí. Pero es una pregunta capciosa, por supuesto. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque tú vas a salir de esta puerta con un sí convencido. Mire, todavía acabo y usted está emocionado, hermano. Esta reunión me gusta. Déjeme acabar y después se emociona, ¿sí, hermano? Nada, ¿cierto? Usted va a salir de esta puerta con un sí convencido. Es más poderoso de lo que nos imaginamos. Y quiero que me acompañe al segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 15. Recuerde que estamos estudiando la vida de Pablo, porque Pablo es el que le dice a Timoteo: aviva ¿qué? El fuego del don que hay en ti. Es lo que dice Pablo a Timoteo. Y quiero que veamos una parte de la vida de Pablo que me parece fabulosa. Dice así la palabra del Señor: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Versículo 16: y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Es decir, en estos dos primeros versículos lo que Pablo está diciendo es: yo tenía una ruta o un plan de viaje y lo estoy cambiando. Yo tenía que ir a Judea, ¿verdad? Ahora estoy con ustedes, con la iglesia de Corinto, pero voy a venir dos veces. El plan es que viniera una vez, pero estoy cambiando ¿qué? El plan. Y por eso habla de que les va a haber una segunda gracia. Es una segunda visita, o dos visitas va a hacer el apóstol Pablo. Y vean lo que dice el 17: así que al proponerme esto, o al tomar esta decisión, él se hace la siguiente pregunta: ¿acaso tomé esta decisión a la ligera? ¿Alguien le ha pasado que piensa que toma decisiones a la ligera? A mí me ha pasado que dice: ok, está bien, lo cambio, no pasa nada, etcétera. ¿Alguien ha tomado decisiones que parece que son a la ligera? ¿Verdad que todos? A ver, levánteme la mano el que sí. De repente dices: mira, es que iba a ir para acá, pero decido cambiar la ruta y primero voy a ver a mi tía, y luego a mi tío, y luego llego finalmente con mi esposo. Sobre todo a las mujeres como que se les da mucho eso, ¿no? El hombre es como más estructurado. Pero también he conocido hombres que de repente cambian el plan. Y Pablo está cambiando el plan. Tenía que ir para allá, pero voy a regresar 2 veces acá. Y se hace una pregunta y dice: ¿acaso estaré tomando esta decisión a la ligera? ¿O lo pienso? Y aquí ya está entrando no tanto a lo que acaba de acontecer, sino que lo que ha decidido nos va a dar una enseñanza. No tanto si estuvo bien o no que cambiara el plan, porque no está cometiendo un pecado, pero sí nos va a enseñar algo que pasa en la vida. Y dice así la palabra: o lo que pienso hacer, lo pienso según ¿qué? La carne, para que en mí sea que sí y no. Versículo siguiente, por favor, 18: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es que sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y yo quiero que juntos leamos el versículo 20, si es tan amable, por favor. 1, 2, 3. Porque todas las promesas de Dios son en el que sí y en él amén,
por medio de nosotros para la gloria de Dios. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios por esta palabra. Miren, escuche esto, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está tratando de decir Pablo? Nos pone un ejemplo de vida que todos podemos tomar decisiones y cambiar de repente el plan. Y en ese momento Pablo dice, y por cierto, muchos así son con Dios. De repente dicen sí y de repente dicen no. Pero Dios siempre va a decir sí y amén. ¿Vamos bien? Déjeme, se lo explico de otra manera. Yo veo aquí dos momentos. Veo un sí y de repente puede haber un ¿qué? Un no. Pero también veo un sí y un sí. Significa que hay, digan conmigo, pastor, yo veo dos sís. Vamos a hablar del primer sí. Se lo quiero ejemplificar con aquellos que estamos casados. ¿Cuántos de aquí están casados? Joder, hermano, usted ya levantó así como la mano, como ya que no me queda. Hermano, aunque sea grite algo, que está feliz. ¿Qué van a decir los solteros? Vamos a ver, que hagan de cuenta que no pasó nada. ¿Cuántos casados hay acá? Híjole, hermano, no sé por qué no le creo, pero bueno. Usted cuando se casó e iba al altar, yo no he conocido ninguna boda que la mujer se arrepienta. O sea, ahí en el momento. Después quién sabe, ¿no? Pero yo no conocí una boda donde diga la mujer, ¿y usted cómo dice el padre? Perdón, ¿cómo dice el pastor? Se me fue la onda, ¿verdad? ¿Cómo dice el pastor? ¿Y la amarás qué? En las buenas, en las malas. Ya se le olvidó, hermano. En la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. Porque mi boca ayuda. Esa es la declaración. Pero se parece, ¿no? ¿Y qué dicen las mujeres? Sí. Y luego le hacen la misma pregunta ¿a quién? Al hombre. El hombre, ¿qué le importa? Él va a decir que sí, él está en otro canal. No, sí, ya, sí. Es digan conmigo, el primer sí. La verdad, hermanos, aquí entre nos, usted no sabe en lo que se está metiendo. ¿O a poco un matrimonio me podrá decir que ese día en el altar usted sabía claramente todo lo que iba a acontecer? Claro que no. Usted dijo que sí me caso contigo. Ahora no está mal, no me malinterprete. Estoy hablando del primer sí que te va a tocar muchas veces en la vida. Es un primer sí lleno de felicidad y de expectativa. Es un primer sí donde vas a vivir los primeros años con tu esposo o con tu esposa y todo está bien. Sin embargo, yo así también veo a veces la relación con Dios. Hoy, por ejemplo, llegaron 2, 3 amigos por primera vez acá, pero la mayoría de ustedes ya le dijo sí a Jesús, ¿verdad que sí? Usted vino a la iglesia. Es como ahorita en la reunión que tuvimos, por esa puerta entró gente del encuentro cantando, saltando, alegre, y le dijeron que sí a Dios. Y ese primer sí recibes el perdón de Dios. ¿Alguien se acuerda de ese primer sí? Que usted lloró, que Dios lo tocó, que usted le dijo sí, Señor, mi vida es tuya. ¿Alguien se acuerda? ¿O ya se lo olvidó, hermano? ¿Sí? Que usted le dijo sí, Señor, te amo con todo mi corazón, y Dios lo tocó, lo sanó, etcétera. Pero sabe, hermanos, al paso del tiempo las circunstancias cambian. Y de repente la esposa le empieza a salir el apellido. Decías en la torre, pues sí se parece a su mamá, ¿no? O viceversa, ¿no? La mujer dice, ay, tan alegre que te veía, ¿de dónde te salió este demonio, no? Entonces, de repente, al paso del tiempo vienen los hijos, y la verdad es que la relación matrimonial empieza a cambiar, porque usted empieza a conocer a la mujer no como el sí en el altar, que estaba arreglada, peinada, maquillada, ¿verdad? Bajó de peso antes de casarse, ¿no? Y de repente pasan los años y ya le dio el rebote, ¿no?
Entonces el hombre ahora dice: ay, Señor, ya la conoces demacrada, despeinada, ya subió de peso, ¿verdad? Ya se parece a la mamá, ya le salió el apellido, ¿verdad? Ahora, no se haga, hombre, usted también. Como que el hombre se descubre más rápido, ¿no? Yo soy así, ¿no? Y ya empieza a sacar todo lo malo de su vida. Pero al final no está mal, porque el amor, uno ama a la persona con sus virtudes, pero también con sus. Si no, no es amor. Pero lo que te quiero decir es que conforme va pasando el matrimonio, y déjenme exagerar un poco, y no porque solamente quiera exagerar, sino porque lo hemos visto constantemente, de repente comienzan problemas más graves. Y ahora tal vez se enfrentan a una desgracia familiar, o tal vez se enfrentan a algo más grave como una infidelidad, o tal vez se enfrentan a algo más grave como pobreza en medio del matrimonio. Y entonces la cosa se empieza a complicar cada vez más. Decisiones que tomamos tanto en el matrimonio o decisiones externas que nos empiezan a afectar, y las circunstancias en el matrimonio empiezan a complicarse. Pero al paso de los años, usted va a tener que tomar la decisión de dar el segundo sí. Ya nadie me dijo amén, ya nadie se emocionó, ¿verdad? Pero al paso del tiempo, en medio de que usted ha conocido a su esposo o a su esposa, usted va a tener que volver a decir: sí, me casé contigo y te sigo amando el día de hoy también. Y sabe, con Dios es lo mismo, porque el que ama a Dios ama a la iglesia. Usted no puede decir que ama a Dios y no ama a la iglesia. Si usted ama a Dios, ama a la iglesia. Pero esa relación entre usted y Dios y la iglesia de repente se va a complicar. Aunque no me diga amén, va a pasar. Como también va a pasar en el matrimonio. A veces va a haber los roces. A veces vas a esperar algo y Dios no te lo va a dar como querías. O a veces en la iglesia va a empezar a haber problemas, o va a suceder algo en tu casa y en tu familia, y esa relación empieza a cobrar tensión y nerviosismo y preocupación. Pero ahí es donde quiero hablarte del segundo sí. Y por eso hoy te vuelvo a preguntar: ¿Dios tiene tu sí? Porque el segundo sí ya pasó el tiempo. Ya sabes qué problemas hay en la iglesia. Ya sabes que de repente las cosas se han complicado. Y Pablo está viviendo algo similar. Cuando Pablo está poniendo este ejemplo, ¿qué le está diciendo? Miren, yo cambié de decisión, cambié de planes. Y el hombre a veces cambia de planes, y a veces cambia de decisiones. Y puede decir un día que sí, y al otro día no. ¿Por qué Pablo nos está diciendo esto? Porque quiero que veamos versículos un poco antes. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de ¿qué? ¿Lo puede leer conmigo? De nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados muy poquito. No, ¿verdad? Fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras. Yo le pregunto algo: ¿la cosa estaba fácil o complicada? Dice Pablo: más allá de mis fuerzas, esto se ha complicado, de tal modo que aún perdimos. Vea lo que dice la Biblia: perdimos la esperanza de vida. Versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos, vean lo que está viviendo Pablo, sentencia de muerte. Hasta ahí. Escucha, hermano, el primer sí de Pablo. ¿Alguien recuerda el primer sí de Pablo? Pablo perseguía a los cristianos. De hecho no se llamaba Pablo. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Y perseguía a los cristianos. Y de repente iba camino, ¿a dónde? Bueno, siempre dicen que un caballo, no sé, iba camino a Damasco. Y entonces se le aparece ¿quién? Jesús. Y Saulo tiene un encuentro con Jesús a la fuerza. No como ahora, ¿no? De que ándale, ve el encuentro y yo te lo pago y por favor.
No, aquí Dios dijo, aquí nada de que ve al encuentro, aquí vas porque vas. Como que a algunos les caería bien eso, ¿verdad? ¿Te ha tocado que estás animando a alguien? Ándale, ve al encuentro, llevas un año animándolo a que vaya al encuentro, ya le pagaste el encuentro y aún así no va al encuentro? No dígame, no dígame. Pues aquí Jesús no le dio chance a Saulo. Aquí no le dijo, oye, ¿quieres ir al encuentro? Ándale, ya te lo pagué, nada. Se le presentó y órale, 3 días ciego. Así es que entre paréntesis, mejor vaya a la buena, hermanos. Entonces Pablo entra al encuentro con Dios. Dice que tenía escamas en sus ojos, pero después de 3 días ya no sería Saulo, ahora sería Pablo. Y Pablo, después del encuentro, es como los que llegan ahorita. El viernes tenían cara de limón agrio, ¿y cómo están ahorita? Libre. Bueno, nunca he sido buen cantante, ¿no? Pero pues algo así, ¿no? Es como el hombre que se le arrodilló a la esposa. Hasta la esposa sacó de onda, ¿no? Dice, caray, ¿quién me lo cambió? Porque ahora ha tenido un encuentro con Dios. Y en el encuentro le ha dicho, ¿qué? Sí, Señor. Y está feliz y vuelve a servir al encuentro. ¿Usted recuerda cuando fue al encuentro y luego fue a servir? ¿Alguien le pasó eso? A ver, levánteme la mano. Muy bien. Bueno, o sea, luego pues unos meses o al que sigue. Y usted viene a la iglesia. Pero sabes, después de que pasa el tiempo, Pablo se empieza a enfrentar a circunstancias difíciles. Naufragio, tempestad, problemas. Pero en este momento está llegando al punto crucial. No, hermanos, esto sí era realmente algo complicado. No que los hermanos de hoy dicen, es que la estoy pasando tan mal por un comentario que me hicieron en Facebook. Es que el hermano no me saludó y por eso me voy. No, hermano, estos eran problemas. Lo tenían que sentenciado a muerte. Dice Pablo, más allá de mis fuerzas. O sea, significa que ya había sobrepasado sus fuerzas. Estaba en un momento crítico. Ya no es el primer momento que se le presenta a Jesús y que le cambia el nombre y que lo lleva y conquista las Asia y se emociona. No, ahora este momento es un momento complicado. Pablo no la está pasando bien, más allá de sus fuerzas. Y ahora Pablo tiene que tomar una decisión. Y según lo que dice mi Biblia, vean lo que dice allá en el último versículo que estamos en este pasaje bíblico, versículo 10. Dice Pablo, el cual nos libró. ¿Y nos qué? Y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos. O sea, Pablo está diciendo, yo creí en Él, hoy creo en Él y mañana creo en Él. No me escuchó. Pablo está diciendo, antes me libró y le dije que sí. Hoy estoy pasando por problemas, pero le vuelvo a decir que sí. Ustedes saben algo, hermano. Jesús ya tiene el sí para tu vida. Es como cuando usted se casa. Yo me casé con Michelle. Y es como si me dijeran, Michelle, hoy te dice que sí, pero cuando pasen los años y se complique la cosa, no importa lo que pase, te va a volver a decir sí. Sería un buen matrimonio, ¿no? Así con Dios. Le tengo una buena noticia. El sí de Dios no cambia. No, parece que le dije que sí cambiaba. A ver, déjeme decir. El sí de Dios no cambia. Dice mi Biblia que Él no es hombre para que se arrepienta, ni mienta. Si Dios te dio una promesa, esa promesa se va a cumplir hoy y se va a cumplir mañana. Y no hay hombre que pueda cancelar las promesas de Dios sobre tu vida. Si te prometió algo para tu familia,
Fue sí de Dios cuando te lo dijo y hoy sigue siendo sí. Pastor, pero mi esposo no está en casa. Sigue siendo sí. Pastor, pero mis hijos ya se fueron de la casa. Sigue siendo sí. Pastor, pero no tengo trabajo y Dios me dijo que me iba a prosperar. Sigue siendo sí. Pastor, pero me equivoqué y fallé. No me importa. Sigue siendo sí. Dios no cambia. Y esto me lleva a una pregunta muy profunda para ti. ¿Quién puede quitarte el sí de Dios? Déjame te lo vuelvo a decir. ¿Quién puede quitarte el sí de Dios? ¿El diablo? Hermanos, no. El diablo no puede cambiar el sí que Dios ya te dio. Los hermanitos tampoco. No crea que alguien tiene palancas con Dios. No, amén. No, ¿cómo que amén, hermano? No hay palancas. No crea que el pastor va y le dice: oye, pues fíjate que me cae mal tal hermano, Señor, cámbiale la promesa, te doy una lana. Y Dios dice: ok, le cambia la promesa. No, hermano. Dios no cambia. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Quién puede cambiar el sí de Dios? Se equivoca si hay alguien que lo puede cambiar, y eres tú. Porque aunque Dios te diga hoy y mañana que te va a bendecir, eso no va a cambiar. Pero si tú decides no dar el segundo sí, no es de que Dios no te lo haya querido dar, es simplemente que Dios te respeta y es un caballero. Y te vas a perder de ese sí para tu vida. ¿Alguien me está siguiendo, hermanos? Por eso Pablo está pasando por el momento más difícil. Y yo quiero decirte algo, Río, de verdad, escuchen hoy con su corazón. Las cosas que has vivido no son tan complicadas como para dejar de creer en Dios. Pero a veces las hacemos muy complicadas. Y decimos: es que tú no me conoces, pastor, es que tú no sabes lo que estoy viviendo. No sé, pero de acuerdo a lo que veo en la Biblia, Pablo estaba más allá de sus fuerzas, había acabado, tenía sentencia de muerte, pero dijo: aunque yo no quiera, no me pierdo del sí de Dios. Mi carne dice que, mi carne dice, pero si Dios dice sí, aunque mi carne diga que no. Y usted a veces se tiene que golpear su carne. A mí a veces me da ganas de cachetear a 2 que 3 hermanos, pero no puedo. Pero usted a veces debería decirse: no le hagas caso a la carne. Dios ya te dijo que sí. Aunque hoy estés pasando por algo muy difícil, mañana Dios te va a bendecir, Dios te va a cambiar, Dios te va a restaurar. Pero por eso Pablo está diciendo: el hombre cambia. Y debes saber algo: este hombre cambia. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién ha cambiado de decisión de repente? Que dice: sí, Señor, y luego ya no. Si quiero, ya no quiero. Hola, hermanos, puro santo aquí. Si te sirvo, mañana ya no te sirvo. Véame, hermano, no vea como algunos están así meditando, ¿verdad? ¿Verdad que nos pasa? Porque esta carne es débil. Y la carne te va a decir: sí, cambia, no pasa nada. No, sí pasa mucho. Y Pablo dice: aunque mi carne ya no tenga fuerzas, el sí de Dios es más grande. El sí de Dios es más grande. Y Pablo se enfrenta al segundo sí. Y te tengo una noticia: puede haber cambio de planes. Ahí englobo lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es: así como yo cambié de planes, probablemente haya cambio de planes en tu vida. ¿A qué me refiero? Que tú le dices sí a Dios y todo va bien, pero ¿qué pasa si de repente el plan cambia?
Y el plan era que todo iba bien, tenías un trabajo, Dios te empezó a bendecir, diste testimonio. Hermanos, Dios me bendijo con un trabajo, porque como lo acepté, ahora Dios me está bendiciendo. ¿Y qué pasa si mañana te quedas sin trabajo? ¿El plan qué? Cambió. ¿Y qué pasa si iba todo bien y de repente tus hijos se van de tu casa? ¿El plan qué? Cambió. Y déjeme ir más profundo. ¿Y qué pasa si te sucede como a Jesús? Que sus discípulos lo traicionan. ¿El plan qué? Cambió. Y cuando el plan cambia, la pregunta es: ¿cuál es tu decisión? Como que ya nadie me está respondiendo, hermanos. ¿Qué pasa cuando el plan cambia que tú tenías originalmente? Cuando te quedas sin trabajo, tal vez. Cuando algo pasa en tu casa inesperadamente. Cuando recibes una llamada que no querías recibir. Alguien me está escuchando hoy, hermanos. ¿Verdad que nos ha pasado? Cuando alguien en la iglesia pasa un problema. Cuando de repente empieza la duda en tu mente. Cuando ves algo que te hace dudar. Ahí es la gran pregunta: ¿qué pasa cuando el plan ¿qué? Cambia? Y quiero que nunca olvides esto. Y estoy cerrando toda su atención acá. Si me ayudas con el piano, Eliel, te lo voy a agradecer. Te tengo una noticia. Así como Pablo se enfrentó al primer sí y al ¿qué? Y al segundo sí. Nadie se escapa de los dos sí. Qué bueno que hoy día decidiste por Jesús. ¿Alguien ha decidido por Jesús? Que me levante la mano. Pero un día te vas a enfrentar al segundo sí. O tal vez te estás enfrentando ahora mismo. O te vas a enfrentar. Ni Jesús se escapó de esta, mucho menos tú y yo. El primer sí de Jesús fue hermoso. ¿Alguien recuerda cómo empezó el ministerio de Jesús? Es más, fue tan hermoso que Juan el Bautista le abrió camino. Le abrió el camino, le preparó todo. Y viene Jesús. ¿Y los cielos qué? Se abren. Desciende el Espíritu Santo. ¡Wow! El Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todos: el Mesías ya llegó, el Espíritu Santo ya descendió, el Padre ya dijo que Él es su Hijo. ¡Wow! El primer sí. Y empieza Jesús su ministerio. Y empieza el matrimonio. Y todo va bien. Y Jesús empieza a hacer ¿qué? Milagros. ¿Qué más? Señales. Resucita muertos. ¿Qué más? Ayúdeme. Sana. Libera a los endemoniados. Dice la Biblia que la fama de Jesús se extendía. Tenía un equipo. Dejaron todo. ¿Y qué? Y le siguieron. La gente se le amontonaba. Querían estar con el maestro. ¡Wow! ¡Qué buena vida de Jesús! Pero hasta Jesús se enfrentó al segundo sí. Quiero ejemplificar esto. Entonces Jesús, vean todo esto. La gente lo seguía. Los discípulos dejaron. Imagínate que alguien deje todo por ti. ¿No te gusta que la gente diga: oh, yo quiero todo contigo? Wow, eres un gran líder. Tu esposa ya dejó todo por ti. Estás de maravilla. Pero ahora Jesús se enfrenta al segundo sí. ¿Y dónde está Jesús? En el huerto de Getsemaní. Y yo veo dos palabras de Jesús que me parten el corazón. La primera es: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque los primeros que habían dejado todo para seguirle, hoy estaban dormidos.
¿Qué pasa cuando los que estaban contigo en la iglesia ya no están? Ya no reafirmas tu sí con Dios, porque alguien ya no está. Jesús ya no tenía esos discípulos, estaban dormidos. Pero además su familia no creía en Él. Pero además estaba a punto de ser crucificado. Pero además estaba a punto de ser golpeado y encarcelado. Difícil, ¿no? Y lo segundo que me parte de Jesús es que dice que pasa de mí esta copa, Señor. Y dice que derramaba gotas de sangre. Te pregunto algo. ¿Jesús quería? A ver, te lo voy a preguntar. ¿Jesús quería? No, pues digo, Señor, tú pasa de mí esta copa, porque yo no puedo. ¿Qué le pasó a Pablo? Dice, nuestras fuerzas sean ¿qué? Se han acabado. Los problemas son más grandes que nuestras fuerzas. Jesús no quería. Pero déjame te digo algo, hermano. El segundo sí a veces no va a estar acompañado de buenos sentimientos. A veces no vas, más bien, no a veces, no vas a querer. No es como el primer sí en el matrimonio. Sí, acepto, venga a tu reino. Después de que conoces a tu esposa dices, ay, Señor, ¿le sigo o no le sigo? Yo admiro a los hombres y mujeres que se han mantenido fieles el resto de su matrimonio. Pero si aún tú has fallado en Dios, siempre hay una segunda oportunidad. Pero debes saber que un día con Dios vas a tomar esa decisión. Tu carne no va a querer. Tus sentimientos te van a decir que no. Tu mente te va a decir que no. Pero aunque Jesús decía, me siento abandonado, nadie está conmigo, las fuerzas se han acabado, yo no quiero y no puedo, Padre, pero tú ya tienes un sí para mi vida. Y aunque yo no quiero, no me quiero perder del sí que tú ya tienes para mí. Hermanos, yo admiro a la gente que a pesar de las pruebas y las tribulaciones le dice a Dios que sí otra vez. No me escuchó. Yo admiro a la gente que a pesar de los problemas, de las tribulaciones, de la que la gente te ha dejado y te ha abandonado como a Jesús, y a pesar de que sabes que el futuro está incierto y está complicado, y te han detectado algo en tu vida, y tal vez tienes una enfermedad y estás cansado, y a pesar de eso le vuelves a decir sí a Dios. Prepárate, porque algo más grande Dios va a hacer en tu vida, en tu casa, en tu propósito, porque el sí de Dios ya lo tienes. Wow. Por eso te vuelvo a preguntar. Dios tiene el segundo sí. Que aunque a veces no quieras, diga, Señor, no quiero, no puedo, pero voy a confiar en ti. El primer sí, ¿qué provocó en Jesús? Milagros. ¿Qué más? Sanidades, resurrección de muertos, liberación a los endemoniados. Pero te hago una pregunta. ¿Qué provocó el segundo sí de Jesús? Cuando no quería, cuando dijo, pasa de mí esta copa, ¿por qué me has abandonado? No quiero, pero te voy a decir que sí. ¿Qué provocó ese segundo sí, iglesia? Dos cosas que no habían pasado con el primer sí. Porque si Jesús ahí cuando está con la copa dice, híjole, pues ya me dejaron todos en la iglesia, el que me invitó ya no está, mi familia ya me abandonó, mis discípulos ya me dejaron, mejor ya no, Señor.
y dices: me voy. Podrás haber vivido grandes cosas en el primer sí, pero el segundo sí marca la historia. El segundo sí de Dios en tu vida es más poderoso que el primero. No digo que el primero no sea importante, es parte de, pero el segundo sí es un sí ya probado. Es un sí a pesar de los problemas, de la tribulación, de lo que la gente te ha dicho, de que no tienes, de que te quedaste sin trabajo, de que perdiste a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Le vuelves a decir sí a Dios. Prepárate, porque cosas mayores vas a ver en tu vida. Hay dos cosas que Jesús provocó con el segundo sí. Uno, venció a la muerte para siempre. Wow, no, hermano, no, parece que no me escuchó. Venció a la muerte para siempre. Si Jesús no da el segundo sí, no vence a la muerte. Pero gracias al segundo sí, hoy el diablo no puede hacerte nada. Y número dos, te dio vida eterna. Si Jesús se arrepiente y no da el segundo sí, no tendríamos vida eterna. ¿Estás entendiendo? Lo que tu segundo sí provoca: que tus hijos sean bendecidos, y los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, porque el segundo sí trasciende más allá de tu vida. Wow, dale un fuerte aplauso a Dios. Mire. Yo he visto a tantos quedarse aquí porque el primer sí va a encender el fuego de Dios, pero no es suficiente. Llevo 2 días haciendo carne asada, hermanos. Huelo a carne. No de pecado, sino de... Un amigo me trajo carne desde el norte. 1 hora tratando de ahí de prender el fuego. Y yo le digo: hace muchos cristianos. La llama, la flama, porque en Río Sur dije la flema, ¿no? La flama. La flama, cuando tú dices el primer sí, se enciende la flama, pero no es suficiente. Y he visto tanta gente que se queda aquí, enciende el fuego, algo empieza a ver, algo empieza a sentir. Pero si después de la prueba, de la dificultad, de los problemas, de las traiciones, etcétera, etcétera, le vuelves a decir sí a Dios. No, nadie me está escuchando, aunque sea me vuelva a predicar a mí por 4ª vez y me emociono. Si le vuelves a decir sí a Dios, se va a avivar el fuego y vas a trascender por generaciones. ¡Wow! Hoy yo te animo. Pasa al otro lado. Dale el segundo sí a Dios. Pastor, pero mi esposo no quiere, aunque no quiera. Da tú el paso y después lo vas a quemar a él también. Es que mis hijos, es que no sé qué. Hermano, es tu decisión. Jesús no dijo: ay, es que ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Judas? ¿Dónde está mi mamá, María? No. Él dijo: yo voy a tomar la decisión. No quiero, no puedo, no me gusta, pero esto se va a poner bueno, porque el fuego se va a avivar y el diablo va a caer derrotado. Aunque alguien no quiera, da el segundo sí y en automático ellos también estarán bendecidos. Amigos, el segundo sí está conectado a la gente, está conectado a tu familia. Y yo oro por una iglesia de Río Poderoso que no solamente dé el primer sí, sino que también dé el segundo sí. Y si damos el segundo sí, vamos a trascender como iglesia. Trascenderá tu familia. ¿Alguien me está escuchando hoy, hermanos? Yo te animo que des el segundo sí, aunque no quieras. Si hoy llegaste, ya te amolaste.
porque esta palabra era para ti. Tal vez estabas dudando, ¿será que no será? ¿Para qué me invitaste? No es de que para qué me invitaste. Dios quiere que vayas a otro nivel.